Hola, nosotros somos el equipo número 5 del grupo quinto A de mecatrónica y en esta ocasión vamos a exponer nuestra investigación sobre los datos técnicos de las herramientas de corte, las velocidades de avance en RPM y el sistema de refrigeración. Les dejo a mi compañera Galia para que nos adentre más sobre en este tema. Bueno, lo que veremos el contenido será partes de un torno convencional y CNC, tipos de herramienta de corte en torno, cómo calcular las RPM, fórmulas, tablas, ejemplos, cómo se calculan las velocidades de corte, sistema de refrigeración de herramientas, código que se utiliza para activación y desactivación de refrigerante y códigos de cambio de herramientas. En el primer tema tenemos partes de un torno convencional y CNC. En torno convencional tenemos la bancada, que es la estructura que soporta a toda la máquina, el cajón Norton, que es la parte que regula las velocidades de giro del plato, que está compuesto por diferentes engranajes, poleas y pajas, cabezal fijo, que es el que sujeta fuertemente la pieza a mecanizar. Después tenemos el cabezal móvil del torno, que es para sujetar piezas de grandes dimensiones. Los carros portaherramientas, que son aquellos que tienen la libertad de moverse de un lado hacia otro para las longitudes, transversal y auxiliar. En esta imagen nos aparecen las partes del torno. En torno CNC tenemos la fresadora que mecaniza los arranques, después el torno, que se utiliza mediante un software de computadora, utilizando datos alfanuméricos y siguiendo ejes X y Y. La rectificadora, que se utiliza para mecanizados por abrasión con mayor precisión y menos rigurosidad. Después tenemos que también está compuesto por 6 elementos principales: dispositivos de entrada, unidad de control o controlador, máquinas de herramienta, que podemos ver en la imagen, sistemas de accionamiento, dispositivos de realimentación y monitor. Los tipos de herramienta de corte del torno. Los buriles, que son los principales, que son cortes de cuchillas formadas por acero, que son utilizadas para cortar, desgastar, ranurar o marcar algún material. Se aplica para cilindrado, refrentado, maderinado, ranurado exterior e interior, roscado y tronzado. Sus elementos es el cuerpo, el eje de la herramienta, parte cortante, cara, filo fijo, filo principal. Bueno, ahora tenemos los mandriles, que son la parte que sostienen la pieza del trabajo. Bueno, pues ahora pasamos a la parte de las revoluciones por minuto. Y pues nuestro primer punto sería su fórmula. La fórmula para calcular cuántas revoluciones por minuto nos puede ofrecer una herramienta como el torno o la fresadora se mide en, vaya la redundancia, repeticiones por minuto, que es la cantidad de veces que va a dar vuelta en cierta pieza con un diámetro establecido. Su fórmula se conoce como N, que es la velocidad del giro del cabezal, es igual a 1000, que es una constante, por la velocidad de corte expresada en metros sobre minuto sobre pi por el diámetro de nuestra pieza. Pues a continuación tenemos unas tablas que son vitales en el estudio de las revoluciones por minuto. Tenemos la frecuencia por el motor en polos y pues una tabla comparativa con diferentes diámetros y velocidades de corte, dándonos a entender que son indirectamente proporcionales, ya que si se mantiene una y la otra baja, pues obviamente va a disminuir nuestras revoluciones por minuto. Continuamos con algunos ejemplos. Tenemos acá dos ejemplos y voy a proceder a leerlos. Nuestro primer ejemplo dice, se tiene una pieza con un diámetro de 90 metros que lleva una velocidad de corte de 600 metros sobre minutos. Hallar la cantidad de revoluciones que dará en un minuto. Y pues acá tenemos planteados nuestros datos que son 90 metros y la velocidad de corte de 600 metros sobre minutos y nos piden hallar las revoluciones. Nuestra fórmula
nuestro desarrollo y nuestro resultado, que son 2122.065 revoluciones por minuto. O sea que nuestra herramienta va a dar un total de 2122.1 revoluciones en un minuto. Bueno, ahora tenemos el segundo ejemplo que, a diferencia del otro, tiene medidas un poco más pequeñas y no es algo real, solo es un ejercicio teórico para demostrar los conocimientos de cómo se aplica la fórmula. Aquí tenemos un diámetro de 10 metros que lleva una velocidad de corte de 6 metros sobre minutos, algo muy lento, la verdad, con la diferencia de que aquí nos pide hallar las revoluciones en media hora. Nuestro primer paso, como siempre, es calcular las revoluciones por minuto y luego encontrar nuestro resultante en la media hora, dándonos que por minuto dará 190.985 revoluciones y en media hora dará 5.729.55 revoluciones. Ahora pasamos a nuestro siguiente tema, que es la velocidad de corte. Aquí solo se nos pidió encontrar la fórmula, que es prácticamente un despeje de nuestra fórmula anterior, donde velocidad de corte es igual a pi por diámetro por la velocidad de giro del cabezal dividida entre nuestra constante 1000, cuya unidad será metros sobre minutos siempre. Les dejo la palabra a mi compañero Max para finalizar nuestra exposición. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería el sistema de refrigeración de las herramientas que utilizamos pues en las máquinas como sería el torno y la fresadora. Tenemos en cuenta que cuando trabajamos con estas máquinas, el trabajo que realizan tiende a generar bastante calor. Ese calor lo que hace es que puede desgastar nuestra herramienta y acortar su tiempo de vida útil, por lo que necesitamos un sistema de refrigeración para poder mantenerla en buen estado y poder seguir usándola. En este caso tenemos dos sistemas principales de refrigeración, que sería la refrigeración interna. El líquido que se utiliza para refrigerar puede ser, bueno, más bien fluido, puede ser agua convencional, aire o el refrigerante especial llamado taladrina, que este refrigerante está compuesto por una mezcla de agua y distintos aceites que se utiliza para llevar a cabo su función. Bueno, en la refrigeración interna, nuestro líquido refrigerante va a proceder desde el interior de la herramienta hacia unos conductos que tiene orientados hacia el filo de corte. Eh, Esta taladrina va a cumplir varias funciones, no solamente de disipación de calor, sino también que va a servir como lubricante y para otras funciones que veremos más adelante. En la refrigeración externa, lo que hace es que tiene unas especies de mangueras o conductos los cuales van liberando a presión el líquido directamente sobre el fusillo o la herramienta que estamos utilizando, por lo que esta es más bien como si estuvieran rociando sobre la herramienta. Bueno, aquí tenemos las distintas acciones que lleva a cabo la refrigeración. Primero tenemos la acción de enfriamiento, que es la principal, que sería disipar el calor que se genera durante el trabajo. Esto acelera, el calor acelera el desgaste, por lo que tenemos que tener cuidado con eso, además de que puede causar los cambios en las dimensiones de la pieza o afectar nuestro trabajo. Al aplicar este refrigerante, lo que hará es disipar el calor generado y va a aumentar la durabilidad de nuestra herramienta y no va a afectar tanto el trabajo que se está realizando en la máquina. La acción de infiltración es cuando el refrigerante simplemente se infiltra y escurre dentro del filo de la herramienta, los lados y las piezas de trabajo. Esto lo que hace es, por así decirlo, cubrir todo lo que se está llevando a cabo para producir pues la acción que tiene el refrigerante. Luego tenemos la acción de lubricación, que sería básicamente pues lo que lleva a cabo la otra función del refrigerante, que sería lubricar para reducir la fricción que existe entre nuestra herramienta y la pieza que se está trabajando. Esa fricción obviamente produce calor, por lo cual necesitamos también que esté lubricada para reducir de cierta manera el calor que se produce. Y tenemos la acción de despeje. La acción de despeje lo que hace, básicamente cuando estamos trabajando una pieza, esa pieza al momento de estarla cortando o dándole forma va a liberar bastantes virutas. La refrigeración también sirve para despejar esas virutas, esparcirlas y que no estén pues estorbando, por así decirlo, al momento de que esté trabajando la máquina y no interfieran con el proceso de maquinado.
Bueno, ahora vamos con los códigos que se utilizan para la activación y desactivación del refrigerante. Estos códigos son básicamente utilizados en el programa que estamos desarrollando. La mayoría, todos ellos empiezan con la letra M y tienen su número. El M07 es para abrir el paso del refrigerante B y el M08 para abrir el paso del refrigerante A en caso de se están utilizando los refrigerantes. El M09 es para cerrar el paso de ambos refrigerantes. El M3 es para hacer girar el jusillo en sentido horario y abrir paso del refrigerante. Y el M14 es para hacer girar el jusillo en sentido antihorario e igualmente abrir paso del refrigerante. Estos códigos son importantes utilizarlos en nuestro programa, ya que permiten controlar cómo vamos a utilizar el refrigerante y es de vital importancia, ya que si no tenemos un sistema de refrigeración, podemos terminar, puede que nuestra pieza termine no saliendo como deseamos, porque el mismo calor puede afectar la forma que esta toma y el trabajo que está realizando la herramienta. Además de que vamos a provocar un desgaste, se va a provocar un desgaste más rápido en la herramienta y va a necesitar ser reemplazada pronto. Por lo que es importante tener en cuenta estos códigos que nos van a ayudar a mantener en buen estado nuestro trabajo y nuestra herramienta. Y luego tenemos el código de cambio de herramientas, que es básicamente el M06. Este código se utiliza igualmente en el programa y va a indicarle al programa y a la máquina cuando tiene que detenerse para que se pueda realizar el cambio de la herramienta. Hay un cierto accesorio que es un cambiador de herramientas automático que es sobre todo para fresadoras. Es una especie de rueda que tiene los distintos tipos de herramienta y al momento de tener este código la máquina se va a mover, como dice, en el eje sobre el eje Z hasta la posición de cambio de herramienta. Ahí se ubica este accesorio y automáticamente va a reemplazar la herramienta. Bueno, el cambio de herramienta, hay máquinas que tienen el cambiador automático, como lo dije, pero en caso de las que no lo tienen, el cambio de herramienta lo que va a hacer únicamente es detener la máquina, moverla al punto específico o determinado donde ya se estableció que se va a cambiar la herramienta, y allí es donde se realiza el cambio, en caso de que no se cuente con el accesorio. Esta fue básicamente nuestra presentación sobre sobre pues los distintos tipos de herramientas, las partes del torno y los cálculos de las rondas por minuto y el refrigerante y varios puntos que tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar un programa para el CNC o empezar a trabajar con este tipo de herramientas. Gracias por su atención.